Este texto que estoy repartiendo era en Madrid, en la Plaza de Callao, que es una de las plazas más centrales de Madrid, y es una cura de la histeria masculina. Mi trabajo de fin de máster, que hice el máster en Madrid, en la Complutense, era sobre la histeria masculina. Entonces, bueno, muchos teóricos han estudiado la histeria y cómo fue todo una patología también de disciplinamiento del cuerpo de las mujeres, como las mujeres que se salían de la norma, que buscaban otras cosas, que se rebelaban, que no querían reproducirse, que tenían una sexualidad disidente, eran patologizadas como histéricas durante buena parte de la historia, porque la histeria viene desde los griegos y también era como el útero, como un animal salvaje, indomesticable, que les hacía actuar de formas no previstas a las mujeres, pero en la modernidad la histeria se va a convertir en esto que venía diciendo, que es una forma de plantear o de construir el cuerpo de la mujer como un aparato reproductor de la mano de obra para el capitalismo. Pero entonces también empecé a ver que existía la histeria masculina. Bueno, primero también tenía una idea yo ahí como un poco ficcionando la histeria masculina, que era en parte este manual que repartía ahí, que era para curar la histeria masculina, y se trataba de hacer un dildo haciendo un molde del propio pene erecto que se tenía que meter por el culo, y así se curaba la histeria masculina. Entonces era como paso a paso cómo se hacía el molde y cómo se debía usar. Porque una de las curas de la histeria en la modernidad eh, eran unos dildos y unos vibradores. Los primeros vibradores fueron inventados para curar la histeria y tenían un uso médico. Y hasta ya los años 60 se fueron masificando y se convirtieron en aparatos que se vendían pues, ya para uso doméstico. Pero en principio tenía un uso lo que se quería llegar era al orgasmo, que se llamaba la crisis histérica. Entonces después de esto ya se calmaban los ánimos. Estaba completamente relacionado con la sexualidad femenina. Pero también los pocos casos aunque hay pocos en las distintas clínicas y los distintos médicos importantes que trataron la histeria durante la historia, habían casos de hombres, pero solían ser siempre hombres femeninos. Entonces, finalmente lo que yo empecé a darme cuenta es que la histeria de alguna forma era la feminidad convertida en patología, la feminidad en sí convertida en patología, y me di cuenta que la histeria también desapareció de los manuales psiquiátricos, los manuales de psiquiatría hacia los años 60, que fue cuando apareció el término médico del género, que el género fue una invención médica que se dio principalmente por un médico llamado John Money, que, que estaba haciendo experimento con niños y niñas intersexuales, y entonces lo que hacían era eh, asignar un género según el tamaño de los genitales. Bueno, si tenía el pene más visible o más grande que lo que debía ser la vagina, entonces escogían que iba a ser hombre, y decían que se podía criar como hombre. Entonces esa crianza debía pues darse como desde la psicología. Entonces lo que él planteó es que existía una sexualidad que era natural y un género que era como un sexo psicológico que se podía inducir y criar psicológicamente. Entonces, lo que yo intuyo, porque tampoco puedo decir que sea una verdad, es que la histeria deja de funcionar como instrumento de disciplinamiento. También hay un montón de cambios políticos y de gobierno en general hacia los años 60. Se pasa de una sociedad disciplinaria más a una sociedad de control, como lo plantea Deleuze. Y entonces ahí el género empieza a tomar en buena medida el papel que tenía la histeria como patología reguladora de la sexualidad femenina. Entonces el género ahí va a empezar también a tomar todo un papel de regulación, y ahí van a empezar a funcionar las hormonas y todo un montón de otros instrumentos médicos y psiquiátricos y psicológicos para la regulación de la sexualidad.
Igual, aunque Moni planteaba que era un sexo psicológico, siempre lo pensaba en términos binarios. No pensaba que es que un niño podía de alguna forma en algún momento querer ser niña, sino que había que escogerlo y tenía que ser o lo uno o lo otro. De hecho, era una forma de meter en el par binario a las personas intersexuales.